Nos visita en Contrapunto Egle González Lobato, profesora universitaria y experta en el tema electoral. Egle, bienvenida, muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Muchas gracias, José Gregorio, encantada. Le he escuchado en diversos foros y en diversas intervenciones suyas acerca de que habla de que el papel del CNE está sobredimensionado dentro de la sociedad venezolana. Pero ¿no es eso contradictorio cuando hemos dicho que el CNE, digamos, es el primer paso para salir de la crisis política? Sí, bueno, agradecida primero por estar acá, pero ciertamente la sobredimensión del Consejo Nacional Electoral tiene que ver porque los procesos electorales que deban realizarse pueden ser un medio, un tránsito para lograr una utopía del venezolano. ¿Y cuál es esa utopía? Bueno, volver a la normalidad. Es decir, Uruguay, pues la gente reconoce al que gana y el que pierde se le respeta. Un país donde hay Estado de Derecho, separación de poderes, y donde impere pues la ley y el orden. Pero hay un sector de la población que dice que eso existe, que tenemos separación de poderes, que aquí se han hecho las elecciones que se han tenido que realizar, y que lo que existe es también un atentado, digamos, de fuerzas del mal e internacionales que quieren acabar con el proceso revolucionario que vive Venezuela. Sí, bueno, yo les diría a ellos, que me diría eso, le diría, imagínate un estudiante que me diga así, le digo, oye, pero mire, es que hay unas variables estándares, ¿no?, que miden por lo general el nivel de democracia de un país. Y en Venezuela, háblame del pluralismo, más o menos aproximadamente 60 partidos en el 2015, ahorita tienes 17, los demás no están legalizados. Los partidos que han sido además clásico, es decir, partidos que han tenido muchos años y que han participado en las elecciones, que han estado en las elecciones. En todo caso, y luego, bueno, ¿cómo es esto de que me inhabilitas a candidatos? Entonces, bueno, ¿y cómo es eso que la sociedad venezolana, después de lograr una participación de un 70%, ahora resulta que no va a votar? Entonces le llaman abstencionista. Bueno, pero todas esas variables, quiere decir que esas variables decayeron. Entonces estamos hablando de números, estamos hablando objetivamente, ¿no? Entonces, por eso es que un Consejo Nacional Electoral sería efectivamente esa llave para iniciar un proceso, bueno, hacia, que además, que un proceso que no solamente va orientado hacia el respeto de los resultados electorales, sino hacia la gobernabilidad, la reconstrucción del país, la reconciliación. Y la reconciliación y la gobernabilidad no solo pasa por el tema político. ¿Cree usted que también incidiría dentro del tema económico y de, digamos, reglas de juego para reactivar la recuperación del país? Claro, el Consejo Nacional, una designación del Consejo Nacional Electoral, cumpliendo con el procedimiento constitucional, cumpliendo con las expectativas de la sociedad, puede lograr destrancar el juego, puede lograr renovar esperanzas y puede lograr reactivar el sector económico. ¿Qué necesita un CNE para ser creíble y confiable en este momento para la población venezolana? Primero, que su designación sea por la Asamblea Nacional. ¿Necesariamente? Necesariamente. ¿Por qué? Bueno, porque la designación del Consejo Nacional Electoral ya implica un desafío a las fuerzas políticas para el ejercicio de algo tan interesante como es lograr una mayoría de las 2/3 partes, la gran mayoría constitucional. Bueno, ¿cómo se logra eso? Se logra precisamente haciendo política dentro de la Asamblea Nacional. Eso no te lo puede suplir un Tribunal Supremo de Justicia. Ese acuerdo entre las fuerzas políticas vivas de la Asamblea Nacional, eso no lo puede lograr. ¿Y qué se necesita para destrancar, digamos, esa confrontación que impide que la negociación política se esté dando?
Bueno, ha sido excluyente todas las negociaciones. Pienso que un punto importante es lograr lecciones aprendidas. No todo el trabajo que se haya hecho, por muy fallidos que sean los procesos de diálogo, de negociación, en la reciente Mesa de Diálogo Nacional, son todos, hay que tirarlos a la borda. Creo que en este momento podríamos tener lecciones aprendidas porque un Consejo Nacional Electoral, un proceso electoral debería estar acompañado de un proceso de negociación con facilitación internacional. ¿En qué términos sería esa facilitación internacional? Porque ya tuvimos República Dominicana, tuvimos algunas intervenciones del Vaticano, tuvimos la participación del Reino de Noruega. ¿Cuáles son esas lecciones aprendidas que pudieran dar paso a esa salida política? Bueno, lo primero es que hay que reconocer que tiene que ser incluyente, que no pueden dejarse ni pueden despreciarse los partidos políticos que no estén en la Asamblea Nacional, como tampoco puede despreciarse a los partidos que están dentro de la Asamblea Nacional, porque la inclusión va acompañada con un principio que se debe preservar, que es la alternabilidad. Es decir, en una negociación tienen que estar quienes confronten juegos distintos al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Presidenciales o parlamentarias? Parece una dicotomía en este momento dentro de la discusión política. ¿Cómo lo ve usted? Sí, lo que pasa es que cuando se habla de cambio político, se dice el cambio político solamente lo puede lograr un cambio de Nicolás Maduro en la presidencia. Y las parlamentarias no me dan ese cambio político y por tanto yo no iría a unas parlamentarias. Entonces aquí lo que hay es que decir, bueno, pero espérate un momentico. Lo que debe haber, las parlamentarias están previstas en la Constitución, pero aquí tiene que haber un cambio político y eso es un proceso. Por eso se hablaba de un acuerdo integral, es decir, que no hubiese unas parlamentarias sin que estuviese previsto cómo podemos lograr un cambio político. Y un cambio político que logre la permanencia tanto de las fuerzas políticas del oficialismo como de la oposición en todos sus grados. Para cerrar, ¿basta con solo cambiar los 5 rectores del CNE para darle credibilidad para que la gente recupere la credibilidad en la institución del voto? No, ciertamente ahí se ha hablado de que hay 5 principales que se nombran y 5 suplentes. De esos 5 suplentes, desde el año 2003 se han incorporado 3 a los organismos subordinados. Bueno, se habla de candidatos al Consejo Nacional Electoral que logren establecer el equilibrio de la fuerza política, como también pueden ser candidatos, bueno, absolutamente independientes. Pero en todo caso, eso sería algo que podría generar también abrir un poco el abanico. Luego, es importantísimo la revisión de quienes deciden en el Consejo Nacional Electoral. Tenemos 3 organismos subordinados, tenemos a las regiones, pero hay que destacar algo, que es que el Consejo Nacional Electoral, quienes están allí, los técnicos, los funcionarios, esa es una función exclusiva y excluyente del CNE. Ahí hay técnicos que se han hecho profesionales, que conocen la materia. Entonces, a eso no hay que cambiarlo. Es decir, yo lo que digo es que eso es un trabajo muy importante. Ahí no va a venir tampoco un Consejo Nacional Electoral nuevo llamando a que aquí tiene que haber una reestructuración completa del Consejo. No, eso no existe. O sea, tiene que permitirse el reconocimiento de la función electoral, que es muy importante y ha tenido buenos logros en este país. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti y a todo el equipo.